Agradezco de invitarme a compartir de la palabra de Dios, ¿verdad? Y algunas de las cosas que van a escuchar acá podrían tener un poco de similitud a lo que venimos cantando y a lo que terminó siendo el final del estudio de mi hermano Alemán. Entonces, y bueno, esta prédica la titulé así: la virtud de ser paciente. Algo curioso es que esta fue una de las primeras enseñanzas que yo preparé. Yo tengo ya, 8 años desde que me gradué como teólogo, ¿verdad? Una de las cosas que me dejó la enseñanza de la teología es que es una herramienta, no un medio necesario, ¿no? ¿A qué voy con eso? Bueno, hay un par de diapositivas que yo dejé de mis épocas de súper académicas, estudiando un montonazo y compartiendo un montón de cosas que yo aprendí en mis clases, que realmente no son estrictamente necesarias, pero son pedacitos de información interesantes que a mí me parecieron pues relevantes, ¿no? Compartir incluso sobre este pasaje que leímos en Mateo 18. Entonces, lo digo porque probablemente van a encontrar algunas palabras en griego, entonces no sé, las podemos pasar rápidamente. No es mi interés que hablemos griego o ni cerca, sino que más bien podamos ver algunos aspectos relevantes del pasaje, ¿no? Entonces, leímos Mateo capítulo 18, ¿no? Esta parábola creo que ya la habíamos escuchado anteriormente. En algún momento de nuestra vida cristiana hemos escuchado esta historia donde Jesús le contesta a Pedro esto de perdonar no solo 3 y no solo 7, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Y hay un juego de palabras, ¿sí? Y eso se convirtió, pues, desde mi juventud. O sea, llevo alrededor de 20 años ya creciendo en la iglesia del Señor, ¿no? Y he estado en muchas congregaciones, muchísimas. Y una de las cosas que me ha dejado ese pasaje de transcurso de vida es notar cómo hay aspectos de la palabra de Dios que no cambian donde estés. Y esta frase particularmente se ha convertido en un lema entre las iglesias del Señor, en muchas partes. Porque quedó eso, ¿no? 70 veces 7. ¿Cuánto tengo que perdonar? 70 veces 7. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de lo que trata este pasaje. Entonces, como les decía, no pasemos tanto tiempo en la palabra, pero sí quiero resaltar algo muy específico que sí significa esta palabra paciencia en el pasaje, claramente, ¿no? La palabra paciencia, ¿verdad? Se traduce como esta palabra, y lo que quiero resaltar acá es que es una palabra compuesta, ¿sí? Macrotomía es una palabra compuesta. La primera parte habla del algo distante y la segunda es de pasión, enojo, ira o indignación. O sea, distancia, hay una distancia considerable, una larga distancia, desde donde tú estás hoy en tus emociones al enojo, ¿sí? O desde donde estás hoy en tus emociones a la indignación o a la ira. Y bueno, eso es lo que significa paciencia, ¿no? Entonces, hay algunas personas que pues le han invertido bastante tiempo al estudio de estas palabras y nos comparten algunas perspectivas que realmente no están lejos del diccionario. Esto lo podemos encontrar incluso en el propio diccionario de la Real Academia Española. Pero me gustó mucho cómo lo expresó en estas 3 palabras. La palabra paciencia podríamos verla en 3 aspectos, y cuando lo escuchen se van a dar cuenta de que coincidentemente sí, son 3 formas diferentes de ver la palabra paciencia. La primera es en relación a personas impertinentes o molestas que uno tolera, ¿sí? En este caso, la paciencia es sinónimo de tolerancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que o me molesta o me lastima o hace algo que realmente me genera algún tipo de indignación. La paciencia es, recuerden, largo espacio entre donde estás hoy y la indignación. Entonces ahí es donde es tolerancia, se puede ver como tolerancia. También la paciencia se puede ver en relación a eventos desagradables, que uno entonces tiene que resistir o aguantar, ¿no? Y aquí no me favorece la luz, pero creo que dice sí, sin dejarse vencer. Entonces, y la foto propiamente lo dice, ¿no? Claro, esa foto podría ser realmente un poco irreal si pensamos que eso es una piedra maciza, pero sí nos da la idea de resistencia. Y en eso se refiere la paciencia también.
Entonces hablamos de la paciencia como tolerancia, la paciencia como resistencia, no, sé paciente, entonces sabemos que es aguantar, ¿no? Un poco la situación. Estoy siendo paciente en medio de una situación difícil. Entonces, resistencia. Y la tercera es en relación a eventos agradables que uno espera disfrutar. Ten paciencia, ya va a llegar tu viajecito loco. Ten paciencia, ya va a llegar eso que... ¿Sí me explico? Sí. Otra cosa más interesante, ten paciencia, ya te vas a casar, ya queda una semana, ten paciencia. No, se emociona cuando se va a casar también, ¿no? Perseverancia sería el tercer aspecto de la palabra paciencia. Entonces la paciencia se puede ver como, o podríamos decir, tres sinónimos de la paciencia, como les dije, hasta en el propio diccionario, ¿no? Tolerancia, resistencia y perseverancia. Ahora, vamos a hablar específicamente de la primera hoy nada más, solo de la tolerancia, ¿ok? Entonces cuando hablemos de paciencia, nosotros pensamos en tolerancia, ¿ok? ¿Por qué? Es la primera pregunta que yo hago aquí. ¿Por qué es difícil tolerar a las personas que hacen cosas que no nos resultan agradables? ¿Por qué es difícil? ¿Y saben por qué asumo que es difícil? Bueno, porque realmente es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Bueno, una de las cosas que podríamos decir es que hay emociones involucradas. Si alguien te lastima o alguien te hace molestar, ya tienes una emoción que juega en contra de la tolerancia. Por ejemplo, la ira, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y es una pregunta también un poco más introspectiva. Otra pregunta, un poco más específica. ¿Por qué nos cuesta perdonar a las personas que nos agravian una y otra vez? ¿Por qué se hace difícil? Miren, es difícil decir que perdonar es fácil, porque hay que vivir. Hay que estar en una situación para vivir. Yo tengo amigos, incluso hermanos en la iglesia del Señor, que han creído en el perdón de Dios, que han aceptado y recibido el perdón de Dios, pero que me confiesan, Gabriel, no sé perdonar. No he perdonado a mi mamá, no he perdonado a mi papá. Entonces, perdonar es un trabajo que requiere un poco más de esfuerzo que solamente pensar. Y tenemos entonces la famosa frase, ¿no? 70 veces 7. A mí me gustó mucho hoy le llaman Ben, en aquel momento que lo hice, pues sencillamente eran de esas fotos en internet, ¿no? Pero es eso, solo los valientes lo entenderán. El que hizo la imagen puso una frase ahí muy curiosa. Pero, Mateo 18, 21, 35. Ahora, ya nosotros leímos el pasaje, ¿no? Pero quiero que naveguemos en algunos aspectos importantes. Lo primero, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Ahora, el contexto inmediato está hablando en el versículo 15, si tu hermano peca contra ti. Ve tú y él solos y, ¿no? Si hablas con él y han llegado pues a esta reconciliación, pues has ganado a tu hermano y da una serie de instrucciones en casos muy específicos. Entonces, el contexto es de un hermano que te hace algo que te lastima, ¿no? O que hace algo en lo cual pues tú tienes algo en contra por lo que te hizo. Entonces, en ese contexto, por eso, la misma línea de ideas que viene el pasaje, Pedro hace una pregunta. ¿Cuántas veces? Ahora, hay un aspecto interesante de eso. ¿Cuántas veces perdonar? ¿No? Los rabinos, cuando uno estudia la historia, encuentras muchos datos interesantes de cómo era la vida en esta época. Tal vez no lo suficiente como quisiéramos, y no es el objetivo de todo cristiano saber cómo fue exactamente esa época para que la repliquemos, porque nos separan 2000 años, ¿ok? Y las culturas cambian. Pero sí nos dan datos interesantes de las cosas que leemos acá. Entonces los rabinos enseñaban que un pecado o aún un que se cometiera debía ser perdonado 3 veces. Ese era como lo común, ¿no?, que se enseñaba. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Miren el versículo 21. Hasta 7 veces. O sea, Pedro sube la vara un poquito más. Bueno, el contexto es 3 veces. Pero Pedro, cuando escucha a Jesús hablar de si tu hermano peca contra ti, y búscalo estando tú de solos, entonces reconcilia. Y Pedro entonces, bueno, ¿cuántas veces? Y sugiere el primer número, hasta 7. Y entonces viene la respuesta de Jesús que conocemos, ¿no?
No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Miren, más allá de la multiplicación que podríamos hacer, Jesús está diciendo algo muy obvio. Hay un límite que establece 3. Jesús dice, Pedro pregunta por 7. Jesús con esta frase no está tratando de poner otro límite, sino está tratando de ilustrar la idea de que no hay un límite. Ahora, eso nos lleva a una pregunta. Miren, si yo le digo esto a una persona que en su casa su esposo le está pegando, o si una persona le acaban de ser infiel, esa persona va a decir, tú estás ignorando mi dolor. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque bueno, ¿cómo me vas a decir que no tiene límite si no estás viendo lo que me hizo? Eso no duele. Y el tema es que para Jesús, no hay un límite de cuántas veces perdonar. Eso no significa que Jesús no es consciente y sensible a las cosas que yo sufro. De hecho, lo es. Y vamos a ver un poco más. Ahora, hagamos un pequeño análisis, ¿no? Para ver cómo es la dimensión de la situación. Resumiendo algunas cosas de lo que leímos, ¿no? Empieza la historia y le dice que hay 2 siervos. Uno le debe a un señor muy poderoso económicamente, al parecer, le debe mucho dinero, pero el pasaje nos dice un poco de cuánto se trataba. En la versión Reina Valera habla de 10.000 talentos, ¿no? Y entonces, bueno, este hombre le debía esa deuda, le dijo, por favor, dame un poco más de tiempo y te lo pago. Y en vez de darle tiempo, le dijo, ¿sabes qué? No me pagues nada. Está bien, déjalo así. Y entonces, él saliendo del lugar se encuentra con otro compañero que le debía muchísimo más, poco, o muchísimo menos que lo que él le debía al señor poderoso, ¿no? Y sin embargo no lo perdonó, le dijo que le tiene que pagar toda la deuda. Se entera el que le perdonó toda la deuda y le dijo, ¿pero qué pasó? Yo te perdoné toda esta grande deuda que tú tenías conmigo. ¿Por qué tú no pudiste hacer lo mismo con tu compañero? Ahora sí, te voy a meter en la cárcel y vamos a vender a tu esposa, a tus hijos, tus bienes, hasta que pagues lo que me debes. Entonces, pero para tener un poco más de discernir un poco más esto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de talentos, hablamos de una moneda o de una forma económica que no corresponde a nuestra época. Entonces, para tener una idea de esa dimensión, yo hice un pequeño análisis, ¿no? Estos son ejemplos que busqué en internet para tener una idea de cómo luce un talento, un dracma y un denario. Son hechos de plata, ¿ok? Los talentos. Un talento equivale aproximadamente a 21 kilos de plata, ¿ok? Ahora, 10.000 talentos entonces son 216.000 kilos de plata. O sea, yo multiplico 10.000 por 21.0. Matemática hay una multiplicación. Y yo me informé de cuánto está el kilogramo de plata en euros. Y ese es aproximadamente el precio. 673 euros un kilo de plata. Ya van a ver, no quiero dar una clase de matemática, pero sí quiero llegar a un punto interesante. Ahora, si multiplicamos entonces 673, que es un kilo, y tenemos 216.000 kilos, ya se imaginan que el número es medio astronómico, ¿no? Son 145 millones de euros, aproximadamente. No me interesa ser exacto en la matemática, pero por lo menos sabemos que este es el número más cercano a lo que pudo ser esta deuda, ¿sí? Transportado a nuestra cultura y nuestra época. ¿Ustedes creen que es fácil pagar 145 millones de euros? Miren, la persona que derroche dinero en un viaje de una semana a Europa, todavía se puede llegar a gastar 500.000 o 1.000.000, unos 145 millones. Miren, si sacamos la cuenta del salario mínimo, ¿cuánto está el salario mínimo acá? Ponele, 1.200. O sea que en un año aproximadamente puedes hacer de 12 a 14.000 euros. En un año. O sea que probablemente necesitarías más de 1.000 años para pagarlo. No tiene sentido. Me explico. O sea, estamos hablando de un dinero literalmente impagable. Impagable. Por lo menos para una persona con una economía corriente, ¿no? Un sueldo mínimo. Aún si tu sueldo fuera de 7.000 euros, que sería como 80.000 euros al año, o sería de 10.000, que vamos a poner que 10.000 serían entonces 120.000 al año. Bueno, te acercas un poquito más, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de algo muy específico, ¿no? Sin embargo,
sigue siendo una deuda significativa para quien sea. Para quien sea. A ninguna empresa le va a gustar perder 145 millones de euros. Es un número significativo. Puede cambiar y destruir todo un conjunto de una empresa. Entonces, lo que quiero decir es que estamos hablando de una deuda impagable. ¿Ok? Estamos ante una persona que está en un trabajo común. Debe ganar su sueldo mínimo. O un poco más. No, es impagable. Entonces, ¿ustedes se imaginan pararse frente a alguien que te debe 145 millones de euros y decirle, no pagues nada? ¿Cuántas cosas no puedes hacer con ese dinero? ¿Cuántas personas no puedes ayudar? ¿Cuántas cosas no pudieras hacer que te hacen falta en tu casa? O suplir las necesidades que se te vienen a la mente cuando piensas en dinero. Y decirle a alguien con tanta soltura, ¿no? No, tranquilo, no me debes nada. Entonces, aquí hay un aspecto importante. Ahora, si comparamos con lo que le debía a su compañero, dice que, bueno, un denario son 4 gramos de plata. El pasaje dice que eran 100 denarios lo que le debía. 100 denarios. 100 denarios aproximadamente son 400 gramos de plata. O sea, al menos unos 269 euros. ¿Cuánto cuesta un seguro de carro? Más o menos como 300, ¿no? Un poco menos que un seguro de carro. Así que si algunos tienen automóvil, saben que, bueno, más o menos es lo que cuesta eso. ¿Cuánto cuesta un alquiler acá? Como 500, 600 euros, ponele. Entonces es la mitad de tu alquiler, de un alquiler promedio. O sea, es pagable. Si hacemos 1.200 en un mes o 1.000 en un mes, representaría aproximadamente el 25% de mi sueldo. Es pagable. Es pagable. Si yo te debiera 269 euros, de repente estoy un poco apretado, capaz te lo pido que te lo pago en 2 partes, ¿no? Pero te lo pago. Es pagable. Entonces esto es muy interesante porque muestra la dimensión. Ahora volvamos al pasaje. A este señor le debía aproximadamente esta cantidad de dinero y se lo perdonó. Y él saliendo del lugar se encontró a su compañero que le debía 200 euros. No, a mí me paga eso. Entonces, esto era lo que le debía al compañero. Y resaltó la palabra insignificante rojo, porque en realidad es insignificante comparar 269 euros contra 145.000 millones de euros. ¿Okay? La comparación no tiene ni sentido. Entonces, por eso, esta es una forma interesante de representar la dimensión de lo que está tratando de mostrar el pasaje. La importancia de lo que a él se le perdonó, una deuda impagable, y él no pudo perdonar la deuda pequeña. Ahora, reflexión para nosotros. ¿Cuál es la deuda impagable que Dios te perdonó? El pecado, ¿no? La deuda que yo no podía bajo ninguna manera pagar era el pecado, sencillo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú pecas, mueres. Es la regla natural de lo que está sucediendo. Porque el pecado trae la muerte. Por eso, cuando Jesús resucita, podemos decir que tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte. Porque cuando Él resucita, nadie en este mundo puede volver de la muerte a la vida por su propio medio o con un poder propio. Y Dios le dio el poder a Jesús suficiente como para volver de entre los muertos. Dios le resucita. Entonces, si Jesús pudo volver a la vida, quiere decir que tiene más poder que la muerte. Porque si hoy yo muero, yo no tengo poder que me devuelva la vida. Ni nadie. ¿Sí me explico? Entonces quiere decir que la muerte tiene más poder que yo, una lógica básica. Si yo no puedo resucitar, la muerte tiene más poder que yo. Jesús resucitó, entonces tiene más poder que la muerte. Lo que quiere decir que si tiene más poder que la muerte y la muerte trae el pecado, entonces tiene más poder que el pecado también. Y entonces por eso decimos que Jesús vence el pecado y la muerte. Entonces, si Jesús me perdonó una deuda impagable, que era la deuda de pecado, por el pecado, cuando yo tengo alguna dificultad contigo, no serían como esos 269 euros. Vamos a perdonar. Porque a mí me perdonaron una deuda grande. La relación de perdón que Dios me enseña es muy importante. Porque me cambia la manera de pensar. Porque la relación de perdón que Dios me coloca como enseñanza supera el dolor que a mí me genera la situación. No ignora, supera, es diferente. Entonces, y ya les voy a dar un par de datos al respecto. Entonces, el perdón no tiene límites.
El perdón no tiene límite. Me vuelves a pegar contra mí, te vuelvo a perdonar. ¿Le voy a restar un número, una cuenta? No. No tiene límite. No tiene límite. Ahora, a veces podríamos verlo de esta manera. O a veces cuando nos sentimos dolidos, se puede sentir de esta manera. El perdón tiene límites. Porque no han escuchado frases o a veces no han pensado en frases como, oye, pero ¿cuántas veces te lo voy a repetir? O sea, ¿hasta cuándo te voy a decir que lo que me estás haciendo me duele? ¿O hasta cuándo voy a poder aguantar estas cosas que tú me estás haciendo? Y entonces, o sea, nosotros le empezamos sin darnos cuenta a veces a poner límites a eso, ¿no? Entonces pongo la palabra aquí constante, porque es una constante, siempre está. El perdón no tiene límites, el perdón no tiene límites. Mañana el perdón no tiene límites. En este momento el perdón no tiene límites. Hoy el perdón. O sea, la enseñanza de Jesús no cambia, es la misma. Estemos donde estemos, hablemos el idioma que hablemos. Entonces, bueno. Pues, ahora, lo segundo sería, bueno, hablamos ya de cómo tolerar la deuda. Lo del versículo 26 nos da un dato interesante, miren, versículo 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Dice, y el 27, el Señor se compadeció de su siervo y le perdonó toda la deuda y lo dejó en libertad. Después en el versículo 29, es el caso opuesto. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Vemos el contraste sobre cómo tolerar la deuda. Hay un contraste. Por un lado, tenemos a alguien que le dijo, vete, no hay deuda, todo está bien, te perdono. Y entonces vemos por el otro lado a alguien que se niega y lo mete en la cárcel. Pero se dan cuenta que el pasaje es la misma frase. Es la misma frase que dicen los dos. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. O sea, ni siquiera le está diciendo que olvidara la deuda, solo que tuviera un poquito de paciencia, que esperara, que tuviera un poquito de tolerancia, que él se lo iba a pagar. Y sin embargo lo perdonó y el otro no. Entonces, aquí viene la palabra más importante sobre cómo perdonar o cómo tolerar la deuda, ¿no? Misericordia. Miren, la palabra gracia significa darle a alguien lo que no se merece. ¿Merecía yo la vida eterna? ¿Merecía yo el perdón de mis pecados? ¿Merecía yo la redención que hoy tengo en Cristo Jesús? No, pero Él me la dio. Eso es gracia. Por eso decimos que gozamos, que disfrutamos, que tenemos de la gracia de Dios. Y como decía mi hermano en el estudio, hay algunas perspectivas que tratan de ver esto de que Dios me perdona y me vuelve a perdonar y me vuelve a perdonar como un sinónimo de, bueno, voy a pecar cuantas veces sea, voy a lastimar a quien sea, igual Dios siempre me va a perdonar. Y es precisamente la forma equivocada de entender la gracia. Cuando yo entiendo la gracia correctamente, yo no pongo una restricción, sino que el cambio es de adentro hacia afuera. Yo digo, yo no quiero pecar más. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó grandemente, me perdonó completamente. Entonces, bueno, la palabra misericordia es no darle a alguien entonces lo que sí se merece. ¿Se merecía que lo metieran a la cárcel por 145 millones de euros? Y sí, pero ¿se lo dio? No. ¿Se merecía que le quitara la deuda? No, pero ¿se la perdonó? Sí. Entonces tuvo misericordia de él. En contraste, él no tuvo con misericordia con su compañero. Entonces aquí venimos con la pregunta. ¿Han notado la enorme diferencia entre la tolerancia de uno y la tolerancia del otro? Hablando de los siervos, ¿no? Una enorme diferencia. Entonces, en nuestras vidas, el Rey es Dios. Y nosotros somos el siervo. Dios es quien me perdonó a mí esa deuda de millones. Porque no es por un número, ¿no? Entonces, podemos ir acercándonos a esta frase. La misericordia es muestra de tolerancia. Es lo que estamos construyendo, ¿no? Con todo lo que estamos leyendo. La misericordia es una muestra de que hay paciencia, de que hay tolerancia, de que hay perdón. Y siempre termina en un completo perdón. Entonces, ¿qué ocurre cuando falta la paciencia? Ya con esto vamos a ir cerrando. En el versículo 34 dice que lo castigaron. Miren al principio. Y enojado, su señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
O sea, ya no solo es estar preso y ser vendido como esclavo, ¿no? Miren el 35. Así, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Sí, suena fuerte, o suena como muy radical. Bueno, Jesús fue radical en muchas cosas, ¿no? Esto no pasará si no perdonamos sinceramente a nuestro hermano. Miren, hay una frase muy común que decimos para albergar el dolor. Decimos, no, yo ya lo perdoné, pero no quiero nada con esa persona. Entonces, es muy posible, ¿verdad? Y es muy común que en ese tipo de frases se esconde todavía el dolor. ¿Me explico? Porque hay un rechazo. El perdón no es sinónimo de rechazo. Ah, pero entonces tú quieres decir que cuando yo perdono a alguien, tengo que ser súper amigo de esa persona otra vez. No, hay una parte de amistad, pero cuando hablamos del perdón, y hablamos de un perdón completo, o hablamos de la restauración, te lo formulo de esta manera. En tu relación con Dios, cuando Dios te perdonó los pecados, ¿hay un pecado que Dios no te perdonó? Dice que perdonó todos los pecados. Y déjenme resaltar que la palabra todos, volvemos al concepto de la gracia, ¿no? El que no entiende la gracia va a entender esto de otra manera. Pero cuando Dios dice todo, perdonó mis pecados pasados, perdonó mis pecados presentes, perdonó mis pecados futuros. Eso no significa que yo voy a hacer lo que sea. El mismo concepto de la gracia, exactamente igual. El punto es ver que Dios no tiene límites para perdonar. No tiene límites. Soy yo el que quizás a veces no entiendo el perdón de Dios y entonces lo llevo por otro lado, ¿no? A pecar deliberadamente, o lo llevo por otro lado, a perdonar a mi manera, ¿no? Entonces, tendremos que pagar la deuda en su totalidad y además no recibir el perdón cuando no se perdona genuinamente al hermano. Y hay una canción que dice, ¿no? O sea, ¿cómo puedes orar enojado con tu hermano? Dios no escucha esa oración. Y otra parte de esa canción creo que dice, como que perdona para que seas perdonado, ¿no? Entonces la palabra de Dios está llena, está plagada de la palabra perdón. Por todos lados se encuentra el perdón. Porque ¿saben qué es lo más difícil para ti y para mí como seres humanos? No importa el país, no importa el lugar. Una de las cosas más difíciles es perdonar, y perdonar genuinamente. Perdonar y volver a saludar a la persona sin que nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Esto es lo que Dios hizo conmigo. Dios cuando me perdonó y me promete la eternidad en el cielo, lo hace olvidando todo, absolutamente todo lo malo de mí. Y más bien mirándome como si Él estuviera mirando al propio Jesús, que es perfecto. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que Dios es tan severo con respecto a este asunto? Porque sí, claro, el pasaje es severo, dice con claridad, que si yo no perdono, Dios no me perdona. Entonces, versículo 32, miren lo que dice el versículo 32. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, me increpó, te perdoné toda la deuda porque me lo suplicaste. Entonces, porque es una muestra de maldad no tener misericordia como Dios la tuvo. No estamos siendo como Dios, sino como el maligno. Miren, la misericordia es una cualidad de lo que Dios hace. Ser misericordioso es imitar a Dios. Ser misericordioso es hacer como Dios es. Entonces, me cuesta mucho ser paciente con los demás. Bueno, un consejo. Ora para que Dios, que ha sido tan paciente contigo, te ayude a ser paciente con otros. ¿Saben que una de las cosas más interesantes de la oración, lo hicieron ustedes hoy, eso me pareció muy interesante? Una oración de rodillas. ¿Por qué de rodillas? Ah, bueno, porque es una práctica que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Yo en la congregación donde me reúno no oramos de rodillas, porque no lo hemos pensado. Pero, ¿por qué la oración de rodillas? O sea, ¿por qué yo arrodillarme? ¿Qué significa arrodillarse? Una humillación, ¿no? Un reconocimiento, incluso. O sea, usted, bueno, en épocas anteriores estaba mucho la figura del hombre que se arrodillaba con una rosa o con un anillo a pedir matrimonio, ¿no? No está reconociendo que su enamorada es un Dios. Está queriendo humildemente reconocer su posición de persona que busca su amor, ¿no? Y entonces le ofrece un símbolo de unión. Entonces, el arrodillarse implica algo muy importante y es la palabra humildad.
yo me arrodillo a Dios porque reconozco que Él está sobre mí, que Él gobierna sobre mí, que Él ordena mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo oro a Dios, yo no oro a Dios, o sea, no solemos hacer una oración a Dios de manera, viste, altanera. Oye, Dios, mira, yo necesito que tú, sino que por lo general siempre utilizamos una forma de hablar con Dios de Padre Celestial, Señor poderoso, y uno inclina el rostro hacia abajo, uno cierra los ojos. No me quiero orar con los ojos cerrados para que sea una oración. Pero ¿por qué cerramos los ojos? Porque estoy concentrado toda nuestra atención a eso que estamos hablando con Dios. Entonces, de alguna manera, cuando tú te inclinas a orar, y ya hay humildad. Hay que humillarse a Dios. Y en esa humillación, entonces yo le pido a Dios, mira Dios, enséñame a ser paciente. Miren, a esta hermana que me dijo que no sabía perdonar, yo le dije, bueno, vamos a pedirle a Dios que te enseñe cómo. Ahora, eso no va a ocurrir mágicamente, pero el punto es comenzar con un acercamiento a Dios en humildad. Lo que tú hoy eres y la vida que Dios transforma en ti hoy es porque tú tomaste una decisión. La iglesia del Señor no tiene gente que, o no busca personas, o accionar a las personas para que se bauticen y estén en la iglesia. ¿Sí me explico? Si estás hoy acá, debe ser por tu propia decisión. Porque tú quieres venir hoy aquí a escuchar de la palabra de Dios, a cantar, a compartir, a disfrutar de este nuevo local también con Dios, ¿no? Entonces, por eso el comienzo sería con la oración. ¿Qué desea el Señor? Que practiques la paciencia con tu hermano. A mí me gusta mucho esa fotografía. Esa fotografía podría verse como medio controversial porque lógicamente son posiciones que vienen del yoga. Pero ¿saben qué me llamó la atención cuando yo hablé con una persona que era hinduista? Me dijo que esos momentos para ellos representaba un espacio en el que ellos iban a concentrarse en todo lo que estaba de su interior hacia afuera. Y bueno, sí, nosotros no somos hinduistas, no vamos a practicar eso, pero algo me queda muy importante, y también lo vemos en la palabra de Dios: el sentarse uno a solas con Dios, el arrodillarse uno a solas con Dios, a verse uno mismo de adentro hacia afuera, a hablar con Él. Entonces, nosotros necesitamos practicar la tolerancia con nuestro hermano, ¿no? Entonces, bueno, ya que lo habíamos dicho, que teníamos una deuda impagable y fuimos perdonados, ¿cómo no vamos a perdonar una deuda insignificante que comete mi hermano en mi contra? Y bueno, aquí no sé si se va a reproducir este video, pero quería cerrar con eso. Vale, a ver si este video no tiene voz, ¿ok? Son puras imágenes. Y quisiera que cuando las viéramos pensáramos en esto. No sé yo. Y esto me dejará. Probablemente el PowerPoint no... No creo que te lo soporta, ¿no? Ah, este es uno distinto, ¿no? Es que este es OpenOffice, esto es software libre, algo de eso es. Ok. No. Ok, no. Dale clic derecho a eso, a ver si sale un descargar video o algo, ¿no? Bueno. Bueno, yo lo tengo acá. No lo miran en YouTube, Gabriel. ¿Tú tienes internet ahí? Sí. Bueno, podemos buscarlo en YouTube. No creo que sea... Ya te digo cómo sería el nombre del video. Y así no nos complicamos con...